vamos a hablar con un especialista, en este caso el doctor Victorio Bigliercho. Él es especialista en fertilidad, en endometriosis también. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Bien, Eh, Te escuchaba hablar recién sí, que ayer fue el día de la infertilidad sí, y su asociación con la endometriosis, ¿no? exactamente. Eh, Están muy relacionados. De hecho, mi camino, te cuento brevemente, tan relacionado que está que yo empecé toda mi carrera subespecialista en fertilidad, en infertilidad. Estuve por distintos lugares del mundo, estuve 2 años en Inglaterra, un año en Estados Unidos, para especializarme en fertilidad. Y luego cuando volví a Argentina empecé a trabajar en este rubro y veía que la mayoría de las pacientes que consultaban por infertilidad tenían una endometriosis asociada, ¿no? Claro. Y que no era solamente la infertilidad, sino también era la infertilidad sumado a una alteración de la calidad de vida, que muchas veces por desconocimiento del paciente, por desconocimiento de la población médica, se desestimaban estos síntomas de dolor. Entonces, cuando la paciente le empezabas a interrogar, al final te terminabas dando cuenta que en algunos casos era más relevante su alteración de la calidad de vida que su propia infertilidad. Bien. Entonces, Doctor, recordemos de qué se trata esto de la endometriosis, ¿no? Porque es una patología importante. Y ¿por qué afecta la calidad de vida? Es porque, bueno, genera muchos dolores, incluso a nivel laboral. Por eso es que se trataba tanto en la ley, ¿no? claro, claro. La endometriosis básicamente es, para que la gente comprenda, es una enfermedad benigna que básicamente está formada porque ese tejido endometrial que menstruan las mujeres todos los meses, ese tejido migra fuera del útero, se implanta en otras partes del cuerpo, donde están las trompas, los ovarios, el intestino, la vejiga, bueno, distintas partes del cuerpo, y esa menstruación fuera de lugar va haciendo que el cuerpo haga una reacción inflamatoria, por eso se dice que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria, y Ujú. posteriormente termina en un cuadro de fibrosis con adherencias de los órganos entre sí. Entonces, eso, entre otras cosas, genera un factor tubo peritoneal de infertilidad, por eso es una de las causas. La Ujú. infertilidad es multifactorial, ¿qué quiere decir? Que Ujú. hay muchas causas que pueden hacer que la paciente no se pueda quedar embarazada. Bueno, una de ellas es cuando está afectado el factor tubo peritoneal, es decir, que hay alteración anatómica o esa misma reacción inflamatoria que genera la endometriosis y eso hace que la paciente no se pueda quedar embarazada. Así como también en algunos casos genera dolor en la relación sexual, dolores en la menstruación, hay un dolor pelviano crónico, que es un dolor como si fuera menstrual, fuera del periodo menstrual, dificultad para ir de cuerpo, distensión abdominal. Bueno, esos son los síntomas que genera un poco la endometriosis. Bien. Nosotros miramos la endometriosis desde el lado de la infertilidad. Ujú. Hay una estadística que dice que aproximadamente el 40% de las pacientes que consultan por infertilidad tienen una endometriosis asociada. Ujú. La endometriosis afecta más o menos entre el 10 y el 20% de la población en edad reproductiva en el mundo en general. O sea que eso tiene mucha Bastante. incidencia, más o menos 2 cada 10 pacientes tienen endometriosis. Y hoy se suma el retraso de la búsqueda de embarazo. Usted debe saber, antiguamente las parejas empezaban a buscar embarazo a los 19, 20 años, después 22, 23, y ahora estamos empezando a pensar en la planificación, como vos dijiste, la planificación familiar está muy retrasada, estamos pareciéndonos más a algunas partes en Europa donde las parejas tienen un hijo y a veces ninguno, y empieza la búsqueda a partir de los 37, 38 años, cuando ya la mujer tiene toda su carrera profesional desarrollada. Y eso, además del factor tubo peritoneal que genera la endometriosis, aparece una merma en la calidad y cantidad ovocitaria que se llama factor ovárico. Bien. Entonces, empiezan a aparecer varios factores para que las pacientes no se puedan quedar embarazadas. Bien, esto es importante saberlo porque, bueno, de hecho ya la población, ¿no? Está cambiando, se están hablando de los datos estadísticos del censo, la pirámide poblacional está cambiando justamente por esto. Hay cada vez menos personas que están teniendo bebés, ¿no? Y con respecto a las personas que sí quieren, bueno, que por ahí llegan en esta etapa, ¿qué es lo que se puede hacer?
más allá del tratamiento de la endometriosis, las técnicas, ¿no?, actuales de fertilidad. Bien, bueno, a ver, sería muy largo, ¿no? Ujú. Poder hablar Sí. de infertilidad en general, de los tratamientos, de cuándo recurrir a un especialista y a eso asociado a la endometriosis también. Voy a hacer un breve comentario que si Ujú. la audiencia está escuchando para que le sirva de utilidad. En aquellas pacientes que tengan pensado por motivos personales, profesionales o lo que sea, diferir su búsqueda de embarazo, existe hoy la posibilidad de congelar ovocitos, ¿no? Ujú. Que hoy la congelación de ovocitos tiene el beneficio de poder congelar ovocitos supongamos, a los 23, 24, 25 años, y si después vas a buscar embarazo a los 40 años, podés utilizar esos ovocitos de 24 a 25 con una tasa de fecundabilidad, es decir, con un porcentaje de embarazo de la calidad ovocitaria de cuando tenías 25 años. O sea, si Bien. hoy escuchás a las pacientes y dicen, qué lástima que yo cuando tenía 25 años nadie me dijo que podía congelar ovocitos porque hoy por hoy tendrías el problema resuelto. Bien. Ahora, supongamos que la paciente consulta por infertilidad y en el diagnóstico de situación le diagnosticamos una endometriosis como una posible causa de infertilidad. Bueno, como te dije recién, las causas generalmente no es una sola causa, hay multifactoriedad de causas para que se pueda quedar embarazada la paciente, pero en el caso de la endometriosis, al ser un factor tuboperitoneal, en pacientes en edades jóvenes. Mirá, para ordenar un poquito, por definición, Sí. esterilidad matrimonial primaria es cuando la paciente está un año entero buscando embarazo sin método anticonceptivo, o sea, Ujú. teniendo relaciones sexuales sin método anticonceptivo y no logra el embarazo. Ujú. Más o menos eso va a andar alrededor de un 20% de ese grupo de pacientes. Ahí empezás a hacer el estudio y si aparece endometriosis, va a haber distintos caminos en el algoritmo de manejo, de tratamiento, que Ujú. puede llegar a ser, en algunos casos, la paciente puede llegar a tener que ir un in vitro directamente, que es esta Ujú. fertilización asistida, que se saltea la trompa, es decir, se hace un bypass de la trompa, que generalmente es lo que está Ujú. afectado por la endometriosis. En algunos otros casos, las pacientes pueden con una cirugía resolver su problema de endometriosis y poder buscar embarazo de manera natural sin tener que pasar por una fertilización asistida. Ujú. Sería muy difícil porque cada paciente tiene su manejo propio, entonces no podría enumerarte los 20, Claro, 25 caminos distintos que exactamente. hay, pero para eso existen los especialistas en este tema. Yo hoy ya no hago más fertilidad, hace ya como 6, 7 años que no hago más fertilidad, me dedico casi exclusivamente a la cirugía mini-invasiva y a la laparoscopía, y en eso está el tratamiento de la endometriosis y las cirugías de preservación de fertilidad, es decir, los problemas que tiene la paciente, que tiene resolución quirúrgica, ahí es donde intervengo yo y trabajo de manera multidisciplinaria con los especialistas en fertilidad, porque en algunos casos las pacientes la operás y puede quedar embarazada de manera natural, otras pacientes necesitan ser operadas y luego hacer un in vitro en combinación, y otras pacientes pueden ir directamente a un in vitro. Hoy Se- se usa lo que se llama medicina basada en la evidencia, es decir, lo que asesoramos al paciente es con antecedentes de grandes grupos de casos de pacientes que nos sirven como mucha ayuda para poder definir cuál es el mejor camino para uno y para otro. Bien, y entre todas estas opciones, ¿no?, que hay buena, hay éxito, hay un buen porcentaje que llega a su objetivo, o hay muchas dificultades en el camino por esta misma enfermedad. No, mirá, desde el punto de vista de la endometriosis, si yo tengo que hacer una estadística global, Ujú. se dice que el 40% de las pacientes con endometriosis al momento del diagnóstico se van a poder quedar embarazadas de manera natural sin tener que hacer absolutamente nada. El otro 60% es el que va a necesitar alguna especie de tratamiento, que eso va a depender, como te dije recién, de ir a un in vitro directamente, Ujú. de un tratamiento quirúrgico y después búsqueda de embarazo natural, o de una combinación del in vitro más la cirugía. Bien. Esto va a depender de cada caso puntual, es decir, va a depender de la edad de la paciente al momento de la consulta, va a depender de la extensión de la enfermedad de la endometriosis, va a depender si hay algún otro factor asociado, como por ejemplo un factor masculino. Si esa paciente Ujú. tiene su pareja que tiene un espermograma alterado, que ya tiene una indicación de ir un in vitro directamente, entonces ya ahí, en ese caso, estamos destinados a ir
a un in vitro por el factor masculino, Claro. además asociado a la endometriosis, y así sucesivamente cada caso sería analizado de manera particular. Lo que yo le recomiendo a la gente común, a la que esté escuchando esto, es que trate de consultar y de rodearse con buenos especialistas, y una vez que están en manos de buenos especialistas, que confíen en su asesoramiento. Pero yo siempre le digo a la paciente, tu, tu, tu búsqueda, la parte que te corresponde a vos es la parte donde tenés que hacer una búsqueda exhaustiva de quién va a ser el médico en el cual vos vas a depositar tu confianza. Una vez que vos ya elegiste, que hoy hay un montón de herramientas en las redes sociales, del boca en boca, hay médicos que tienen mucha trayectoria y tienen muchos pacientes que han sido operados por ellos, y generalmente cuando empezás a consultar, te dicen, no, sí, a mí me vio tal doctor y es muy bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la mejor manera de conocer un médico, pero también están las redes sociales, los trabajos que publican los médicos, etcétera, y una vez que ya la paciente decide, bueno, me voy a tratar con tal especialista, ahí debe confiar y debe ser guiada por el especialista de cuál sería su mejor opción para lograr el objetivo de ser mamá. Bien, bien. Todo esto atravesado por los factores de salud de cómo está la persona, además, ¿no? De la fibromialgia, la edad y algunos otros Endometriosis. factores, seguramente, ¿no? De la Sí, endometriosis, sí, sí, endometriosis. Claro, claro, bueno, me ha pasado muchas veces que las pacientes consultaban por infertilidad, pero Mm, después cuando te ponías a interrogarla, resulta que las pacientes no podían vivir, no podían con su vida cotidiana, mm, y cuando las empezabas a ayudar en ese punto, la paciente te decía, no, la verdad es que como a mí nunca nadie me lo dijo, todos me decían que esto era normal, claro. entonces yo pensaba que era normal, pero si usted me dice que hay una posibilidad de que yo puedo mejorar mi calidad de vida, yo prefiero primero mejorar mi calidad de vida, resolver mis problemas y Ujú, después buscar el embarazo, porque así claro. como estoy no puedo ni siquiera buscar un embarazo. Bueno, también existen esos casos, entonces esos casos ahí es donde muy probablemente primero venga la cirugía para sacar toda esa enfermedad. Son cirugías que en manos entrenadas se pueden hacer por la paroscopía, Sí. son muy operador dependientes porque dependen mucho de la capacidad técnica de Ujú. conocimiento anatómico del cirujano para poder sacar toda la enfermedad, entendiendo que la endometriosis es muy agresiva y se mete en distintos lugares del organismo que hay que tener mucho cuidado. Bien. Doctor, Doctor, en- perdón. Perdón. sí. ¿Cómo puedo saber si tengo algún problema de fertilidad y si esta enfermedad se puede prevenir o no? Muy buenas preguntas las dos. Hola, ¿cómo andás? Un gusto. ¿Cómo Mirá, está? Buen día. la enfermedad lamentablemente no se puede prevenir y lamentablemente tampoco se puede curar de manera definitiva. La endometriosis, como decimos, se puede tratar. Es decir, yo puedo con la endometriosis. Suponete que vos me venís a... Yo ya estoy es como que soy atención terciaria. A mí ya la paciente ya viene derivada o porque sospecha que tiene endometriosis o porque entonces me buscó en algún lugar y se sacó un turno conmigo, o viene derivada por algún colega para el manejo de la endometriosis. Entonces, en general, a mí ya me viene como con el diagnóstico, no hecho, porque muchas veces hay sospechas y yo lo termino de hacer, pero ya viene como muy dirigida hacia la patología. Pero lo que pasa mucho es que las pacientes consultan en su ginecólogo general, por ahí el ginecólogo desconoce la endometriosis, está el típico comentario, la menstruación duele, tomate un ibuprofeno, un analgésico, y lamentablemente el otro problema es que los métodos complementarios, ya sea la ecografía o una resonancia, para diagnosticar la endometriosis, tiene que ser en un centro donde haya gente especializada en esta patología, porque si no, te vas a hacer la resonancia al mejor resonador del país, el último modelo traído de no sé dónde, y resulta que cuando el médico hace el informe de la resonancia, si no sabe buscar la enfermedad, te la informa como normal. Entonces, vos estás con dolores, vas al ginecólogo, el ginecólogo te dice, yo no encuentro nada, pero te voy a sacar una resonancia, y la resonancia viene normal, y capaz que te pasás 6, 7 años, mientras que la enfermedad está creciendo. Y justamente esto que hacen ustedes, esto que están haciendo ahora, es la concientización a la población de esto, cosa que si hoy hay alguna paciente que tenemos la suerte de que nos esté escuchando y le está pasando esto, bueno, ya sabe cómo tiene que hacer y puede ir a consultar a un centro especializado en endometriosis. Bien. Y la otra pregunta que me hiciste fue si uno puede saber cómo está desde el punto de vista de fertilidad. No, eso no se puede saber. La mejor manera de saberlo es buscando embarazo.
es la forma donde vos vas a poder testear, para decirlo de alguna manera, el aparato reproductor femenino tuyo combinado con el aparato reproductor de tu pareja. Perdona. Entonces, hasta que eso no sucede, vos no vas a poder saber si entrás dentro del grupo fértil o del grupo que va a necesitar, de ese 20-25% que va a necesitar un tratamiento de fertilidad, un tratamiento quirúrgico, etcétera, etcétera. Perfecto. Después sí, vos podés saber, no, porque yo tengo endometriosis, entonces la endometriosis es un factor de fertilidad. No, bueno, pues yo tengo 41 años. Los 41 años es una edad materna avanzada, que eso hace que me baje la reserva ovárica y eso hace que tenga menos chance de embarazo. Hay predictores, pero la certeza, hasta que vos no buscas embarazo, no vas a poder saber nunca. Bien, doctor, con respecto a esta enfermedad, ¿no? Una vez justamente esto de la difusión es importante. ¿Hay capacitación, hay actualización? ¿Cómo ve usted el ámbito médico, digamos? ¿Realmente el diagnóstico está llegando temprano? ¿O falta que los mismos especialistas, ¿no? Mirá, Los ginecólogos estén actualizados? creo que hemos avanzado muchísimo en el último tiempo. Desde la pandemia esta parte, las redes sociales se activaron mucho y la difusión, la concientización fue exponencial. Hizo que las pacientes puedan acudir directamente al especialista. Yo tengo un Instagram mío que es de nicho, que es un Instagram donde generalmente son pacientes que tienen endometriosis o miomas o alguna patología, digamos, reproductiva y que necesitan que yo las trate, y ellas ya me buscan directamente por ahí, se sacan su turno por ahí. O sea, hoy la paciente tiene la posibilidad de elegir más fácil. Hoy existe la teleconsulta, entonces puedo ver pacientes de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Tierra del Fuego. De hecho, pasa mucho. Entonces, eso ha acortado mucho el camino. Pensá que antes era una paciente de Jujuy, tenía que ver a su médico de Jujuy, que por ahí no estaba tan entrenado en endometriosis porque era más generalista, entonces se perdía 5 o 6 años hasta que hacía el diagnóstico, y de ahí iba para Jujuy Capital, y de Jujuy Capital la veía un médico que había venido a un congreso, y así hasta que llegaba. Hoy ese camino se acorta mucho más. Por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube donde hay un montón de jornadas de concientización para endometriosis, para pacientes, que muchas veces las pacientes consumen, entran y se enteran y se informan desde ahí. Creo que hoy se ha cortado muchísimo. Creo que también los médicos han ido aprendiendo mucho del manejo de la endometriosis en el último tiempo. Hoy se hace mucha más endometriosis que antes. Y después, como todo, siempre es difícil porque el paciente por ahí no sabe, y hay médicos que dicen que saben que son especialistas en endometriosis y no lo son, o que saben hacer tal cirugía y no la hacen. Eso también está, eso existe. Entonces es lo que dije hace un rato. El ejercicio que puede hacer el paciente es asegurarse quién va a ser el profesional que va a elegir. Y una vez que lo eligió, que confíe. Pues. Pero hasta antes de elegirlo, puede hacer un montón de cosas que hoy tiene a disposición en las redes sociales, en YouTube, en Google, en el chat GPT, el chat inteligente. Hay un montón de cosas que hoy el paciente se puede ayornar para elegir bien al profesional. Bien, doctor. Bueno, entonces hay amplias posibilidades de encontrar información, de buscar un profesional, y también para la gente, sobre todo para las chicas, para las mujeres que están con esta idea, que puedan consultar, que puedan ver y que también puedan identificar algunos de estos signos, de estos síntomas que a lo mejor pasan por alto y a lo mejor tiene que ver con endometriosis, ¿no? Así es. Bien. Así es. Bueno, le agradecemos mucho la nota, muchas gracias al doctor Victorio Bigliercho, espero que esté Bigliercho, sí, bien. Italiano. Bueno, bien. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo y por la invitación, y ojalá que aportemos nuestro granito de arena para que alguna paciente que haya escuchado la podamos ayudar y mejorarle su calidad de vida y su fertilidad si es que la tuvieron. Saludos a todos, que tengan buen día. Muchísimas gracias, doctor.